Buenas noches, qué bueno reencontrarnos como cada miércoles. Yo soy Yasmín Cabrera, vamos a hablar de temas internacionales y de inmediato vamos a ver cuáles son las principales noticias acontecidas en el mundo en el día de hoy. Veamos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció hoy que tendrá una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recibir detalles sobre la reunión que Trump mantuvo el martes con el presidente ruso Vladimir Putin. En esa conversación, Putin le comunicó a Trump que acepta una tregua limitada solo en los ataques a infraestructuras energéticas, pero no un alto el fuego total como esperaba Estados Unidos. Durante una rueda de prensa en Helsinki, donde se reunió con el presidente finlandés Alexander Stubb, Zelensky explicó que discutirá con Trump los próximos pasos a seguir tras la negativa de Putin a aceptar la propuesta de alto el fuego total. En Estados Unidos, un juez federal ordenó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, liderado por el multimillonario Elon Musk, detenga los esfuerzos para desmantelar la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID. El tribunal considera que las acciones unilaterales de los acusados para cerrar la USAID probablemente violaron la Constitución de Estados Unidos, señala el juez Theodore Schwan del Tribunal del Distrito de Maryland. En Filipinas, la detención del expresidente filipino Rodrigo Duterte por orden de la Corte Penal Internacional hace una semana ha desatado una campaña de acoso en línea de sus seguidores hacia familiares de víctimas de la guerra contra las drogas y sus abogados. Denunció este miércoles la Unión Nacional de Abogados por el Pueblo. Denunciamos enérgicamente la campaña orquestada de desinformación, acoso y violencia de género en línea contra la abogada Cristina Conti, las familias de las víctimas de la guerra contra las drogas y otros defensores de los derechos humanos, afirmó en un comunicado la organización que apoya la denuncia de Duterte. El Papa Francisco lamenta que muchos jóvenes se sientan perdidos ante el futuro y atraviesen una crisis de identidad que la confusión digital hace aún más difícil de superar. En un mensaje escrito desde el Hospital Gemelli, donde se encuentra ingresado desde el 14 de febrero y publicado este miércoles, a menudo experimentan incertidumbre sobre las perspectivas laborales y más profundamente una crisis de identidad, que es una crisis de sentido y de valores y que la confusión digital hace aún más difícil de superar, escribe el Papa en ocasión de la jornada número 62 mundial de la oración por las vocaciones. Vamos a iniciar comentando la invasión de Rusia a Ucrania, que ya lleva 3 años, a pesar de los intentos de Donald Trump, que en campaña prometió finalizar esta guerra en 24 horas. Las propuestas han variado significativamente. Donald Trump conversó con el presidente ruso Vladimir Putin por teléfono. Se habla de una conversación de 2 horas para poder llegar a un acuerdo, y solamente se llegó al acuerdo de que durarían 30 días sin atacar los lugares donde se genera electricidad, lo cual será un alivio para la población ucraniana porque ha sido objeto de múltiples ataques, afectando el invierno en este país, que las temperaturas son extremadamente bajas, complicando la calidad de vida de los ucranianos. Sin embargo, no se ha podido llegar a un acuerdo como se pretendía previamente, que era un alto al fuego por aire, mar, incluso con las tropas del frente. Y de hecho, en medio de estas conversaciones, Rusia atacó como 11 regiones de Ucrania. Entonces, está siendo un poco difícil lograr un acuerdo a pesar de que Donald Trump le dio cierta preponderancia a Rusia, siendo un paria internacional. Vladimir Putin, que está siendo acusado de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, que había sido objeto de múltiples sanciones económicas. Ahora Donald Trump lo pone en la mesa de las negociaciones, le da un sitial importante y de hecho hablaron hasta de Oriente Medio, de la importancia de mantener la paz, de que Irán no ataque Israel. O sea, le está dando una trascendencia a Putin, lo está colocando como igual. Y a diferencia de Volodymyr Zelensky, que le apretó la tuerca, le ejerció presión cuando le dijo: no te voy a entregar armas, no te voy a ayudar en el aspecto de inteligencia, y finalmente Volodymyr Zelensky tuvo que ceder y decir: sí, vamos a negociar, porque definitivamente Ucrania sin Estados Unidos no puede avanzar.
pero a Rusia no le puso ninguna condiciones. ¿En qué perjudica esto a Ucrania? De que también Ucrania había tenido algunos avances en el ataque de lugares petrolíferos de Rusia. Ya Volodymyr Zelensky dijo, yo no voy a retirar mis tropas de Kursk. También dijo, quiero conocer más detalles sobre si va a haber intercambio de prisioneros, pero al parecer Volodymyr Zelensky está siendo relegado a una segunda posición en este tema de las conversaciones de paz. Vamos a hablar de otra guerra en Oriente Medio, la guerra entre Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza. Israel rompió el acuerdo de alto al fuego. Este alto al fuego venía en 3 fases. Ya iban a pasar a una segunda fase y esto se interrumpió con ataques que dejaron hasta 400 muertos, se habla, según la contabilidad del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza dominado por Hamas. ¿Qué pasa aquí? En el segundo acuerdo lo que se hablaba es de que Hamas iba a entregar el resto de los rehenes, los que están vivos y los cuerpos de los que ya han muerto, y que a cambio Israel se iba a salir de la Franja de Gaza, iba a sacar el ejército de la Franja de Gaza, pero ninguno de los dos ha cedido, ni Israel quiere sacar sus tropas, ni Hamas quiere entregar los rehenes, porque es la única base que tiene para negociar. O sea, es lo único que tienen para negociar Hamas, el tema de los rehenes. Pero lo que se dice es que Israel se enteró de que Hamas en este momento de alto al fuego lo que está es reagrupándose, volviéndose a armar. Entonces, esto le da capital político a Benjamín Netanyahu, que de hecho ha aumentado su popularidad en los partidos de extrema derecha, ya volvieron a unirse a la coalición. Sin embargo, los grupos de los familiares de los rehenes se están quejando porque dicen, oye, estamos perdiendo una oportunidad para tener paz, para que los rehenes vuelvan con vida hacia Israel. Porque el presidente de Israel lo que ha dicho que este es solo el principio, que va a continuar bombardeando la Franja de Gaza y de hecho mucha de la población que había vuelto a sus hogares que tienen un 70% de la infraestructura destruida, que gran parte de la población anda de un lado para otro, ya se le está poniendo límites en dónde debe estar. De hecho, le han dicho que tienen que salir de algunas de las zonas de las cuales estos palestinos, que han sido reubicados en múltiples ocasiones, ya tienen que volver a moverse. Una situación que agudiza el tema humanitario en la Franja de Gaza, con una gran cantidad de muertos que ha dejado esta guerra, que ya tiene más de un año, con una gran cantidad de desplazados y también una gran cantidad de edificios destruidos de toda la Franja de Gaza, y no se vislumbra una solución a este conflicto. Cambiamos de tema, vamos a Estados Unidos, porque Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha deportado a más de 200 venezolanos porque dice que pertenecen al Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización delictiva transnacional que ha sido ya considerada por Trump como una organización terrorista que nace en Venezuela y se ha expandido a varios países de Sudamérica y se encargan de extorsión, robo, tráfico sexual, tráfico de inmigrantes, pero ya tiene sus ramificaciones en muchos países. De hecho, hay muchos miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos. Se dice que en una zona de Denver, de hecho, la operación de deportaciones se llama Aurora. Aurora pertenece a Denver y hay una gran cantidad ahí de venezolanos. Sin embargo, esta situación ha creado una situación en la cual los venezolanos se sienten estigmatizados, porque el discurso de Trump es que todos los venezolanos son delincuentes. Y lo que se dice es que realmente no se ha identificado ni se ha dicho el nombre de estas personas que pertenecen supuestamente a este grupo delictivo, ni se ha hecho una vinculación de que pertenecen a esta organización delictiva. Entonces lo mandaron a El Salvador, un país con claras violaciones de derechos humanos, que tiene 3 años en estado de excepción, que ha construido esta cárcel de Secot, una cárcel inmensa en donde los presos no tienen ni colchón, no tienen sábana, no salen al aire libre, no tienen representación legal, ni pueden recibir visitas de familiares. Esto ha creado mucho ruido. De hecho, un juez en Estados Unidos le dijo a Trump, mediante una orden, que tenía que detener esa deportación, pero la portavoz de Trump, que de hecho es una persona que tiene unos modales muy cuestionables, ha dicho que ya
que ya ellos estaban a bordo del avión y que el Poder Judicial no puede interferir en las decisiones de política exterior del gobierno de Estados Unidos porque ellos son unos terroristas que estaban en una situación irregular. Recordamos que Marco Rubio visitó El Salvador en esa visita que hizo por América Latina y que se habló de este acuerdo y de hecho se habló de externalizar el tema de las cárceles en Estados Unidos porque no solamente van a ser deportados allí inmigrantes indocumentados, sino que también estadounidenses, delincuentes, o sea, que Bukele le alquilaría esta cárcel que es inmensa, que todavía no ha sido ocupada en toda su totalidad, a cambio de dinero. Se habla de una cifra muy buena de dinero que pagaría Estados Unidos, así hacer esta cárcel autosostenible, porque también los presos allí trabajan mediante el programa de cero ocio. Hay otro tema, ¿sobre qué se valió Donald Trump para deportar esos migrantes? Se habla de la ley de enemigos extranjeros. Es una ley de finales del 1700 que se aplicó en 1812 en enfrentamiento con los ingleses, pero también en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué establece esa ley? Que si Estados Unidos está en guerra con otro país o si van a invadir Estados Unidos, puede detener los nacionales de ese país. Entonces, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, detuvieron japoneses, los mantuvieron en hacinamiento y luego que terminó la guerra, pues lo liberaron. Entonces, lo que se dice es que esto es ilegal porque primero Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, o sea que no se puede aplicar esta ley a individuos. Entonces, esto es parte de cómo se ha intensificado la política migratoria de Estados Unidos y cómo Estados Unidos ha cambiado de paradigma, porque ahora es amigo de grupos de derecha, grupos que eran considerados estados violadores de derechos humanos, que en gobiernos previos demócratas lo que había eran constantes críticas por parte del Departamento de Estado de violaciones de derechos humanos, pero no solamente en El Salvador, sino en el mundo entero. Pero a Donald Trump no le importa en un cambio de paradigma en la política exterior de Estados Unidos, de que no importa el tipo de régimen que tú tengas, siempre y cuando yo pueda sacar algún provecho. Vamos a finalizar este bloque de comentarios hablando de la eliminación en uno de los decretos de varias agencias de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump. Y es un duro golpe para la prensa en Estados Unidos con la eliminación de una agencia que era la que financiaba Voice of America. Voice of America tiene como 80 años, fue creada durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de llevar información a la Alemania nazi. Sabemos que Alemania estaba dividida en dos. Después de la Segunda Guerra Mundial, antes como una forma de tratar de adoctrinar estos países. Entonces, esto se ha mantenido en el mundo entero. Elon Musk había publicado de que ya no era necesario, que se gastaba mucho dinero, que nadie lo escuchaba, que solamente se habla de teorías de izquierda y que ya Europa es libre, o sea que no es necesario que exista. Hay una plantilla de más de 1000 personas que ya le dieron de baja y esto era una tradición. Pues se habla de que tenía 400 millones de oyentes, o sea, según Voice of America, porque claro, Elon Musk ha dicho que es un desperdicio, que eso no lo escuchaba nadie, pero con ello también se van Radio Free Europe, Radio Free Asia, Marte Noticias, que llega hacia Cuba. Entonces lo que se dice es que la decisión no es buena porque muchos países autoritarios como China, Irán, Rusia, tienen sus propios medios de comunicación con sus narrativas y que un poder como Estados Unidos debería contrarrestarlo. Pero ese no es el único golpe que ha dado Estados Unidos a la prensa. Vemos casos, por ejemplo, de limitaciones de acceso, por ejemplo, de AP. AP se le prohibió el acceso de los periodistas a la Casa Blanca porque ellos no quieren cambiar el nombre de Golfo de México por Golfo de América, que es una denominación que quiere Donald Trump y él quiere que todo el mundo acate esta decisión de este decreto de cambiar el nombre del Golfo. Así van las cosas en Estados Unidos. Nosotros vamos a una pausa. Cuando retornemos más en Contexto.